Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, ¿sí? En en lo que resulta la continuación de la parte de hidrostática, pues para nosotros va a ser muy importante el reconocer estos dos principios que van a complementar la parte que nosotros habíamos empezado ya la semana pasada, ¿sí? La semana pasada nosotros habíamos empezado estudiando el concepto de presión, el concepto de densidad, ¿sí? El concepto de presión hidrostática, y habíamos hablado sobre un principio muy importante, que era el principio de los vasos comunicantes. Este principio de los vasos comunicantes me permitía poder determinar cuál era la presión en dos superficies diferentes, ¿no? En dos líquidos diferentes también. Entonces, para nosotros era sumamente importante el conocer qué es lo que estaba ocurriendo con, con estos líquidos que están al interior de cuerpos, ¿no? de, de recipientes. Pues bien, ahora vamos a complementar con lo que nosotros conocemos como el principio de Pascal. ¿Qué cosa es el principio de Pascal? Mira, el principio de Pascal no es otra cosa que la multiplicación de fuerzas en síntesis, ¿no? Es decir, yo utilizando una fuerza muy pequeña voy a poder equiparar, voy a poder hacerle frente a una fuerza muy grande, ¿sí? Este principio fue enunciado por el gran científico Blas Pascal, y él realizó una experiencia precisamente con ello, ¿no? Entonces nosotros vamos a tratar de explicar un poco referente a esa parte, ¿sí? Voy a compartir la pantalla para poder empezar con la explicación. Mira, vamos a hablar ahora sobre el principio de Pascal. Principio de Pascal, ¿sí? El principio de Pascal es el segundo principio importante en el estudio de lo que es la hidrostática, ¿sí? El principio de Pascal lo que dice es lo siguiente, ¿no? Una fuerza que actúa sobre un recipiente va a alterar, ¿sí? O va a modificar, va a cambiar la presión que éste presenta. Esa modificación, esa variación que ha experimentado este recipiente, ¿no? Se transmite a todos los lugares, ¿sí? De el interior de ese cuerpo. Es eso, así de fácil. ¿Cómo se dio cuenta Pascal de ello? Mira, Pascal se dio cuenta de lo siguiente. Mira, él tenía en primer lugar un recipiente donde él puso un émbolo. Un émbolo es un cuerpo que puede, pues, moverse a lo largo de, de este cuerpo, ¿no? De este recipiente. Entonces él encontró un recipiente de este tipo, ¿sí? Pues bien, ¿qué es lo que fue lo que él dijo, ¿no? Lo que él planteó acá fue lo siguiente, mira, lo que él planteó fue lo siguiente. Eh, yo conozco que los cuerpos, ¿sí? Los cuerpos que están encerrados, o las sustancias, ¿no? Los fluidos que están encerrados en un recipiente, pues van a tener un tipo de presión. Muy bien, eso lo conocemos. Hasta ahí no había nada interesante, nada nuevo que esté planteando Pascal, ¿sí? Yo tengo un líquido por acá, un fluido, y este fluido pues tiene presión. Y esa presión va a ir aumentando en función de la profundidad. Hasta ahí, todo ok. Ahora, lo que él plantea acá es lo siguiente, ¿no? Él dice, mira, este émbolo que está por acá, yo lo voy, sobre este émbolo que está aquí, yo voy a aplicar una fuerza, de tal manera que al aplicar esa fuerza, lo que voy a hacer es elevar la presión, o cambiar la presión, ¿no? Modificar la presión, ¿sí? Alterar la presión. Entonces, dice, mira, yo aquí voy a alterar la presión. Cuando le aplico una fuerza F, ¿sí? Entonces sobre esta área determinada, sobre esta área, logro pues modificar esta situación inicial. Va a existir entonces una variación de presión, cambio de presión, ¿no? Entonces, esta variación de presión, yo quiero saber de qué manera le afecta a todos los otros puntos. Eso se preguntó Pascal. Él suponía inicialmente que
así como la presión aumenta con la profundidad, ¿sí? La presión normal, tú dices, ¿no? La presión normal aumenta con la profundidad, la presión, ¿sí? La presión aumenta, se hace más grande con la profundidad, ¿sí? Él pensaba que esta variación de presión iba a ser lo mismo, iba a aumentar con la profundidad. Él dijo, bueno, si acá tiene un valor de A, por acá seguramente por este punto va a ser el doble, y por acá va a ser el triple, y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que él pensaba inicialmente. Y seguramente nosotros también, si nos preguntan, pues vamos a suponer exactamente lo mismo, ¿no? Porque recuerda que la presión hidrostática, ¿sí? Depende de quién, depende de la profundidad. Sabemos que la presión hidrostática es la densidad de líquido, la aceleración de la gravedad y la profundidad. Eso es la presión hidrostática, ¿sí? Entonces la presión hidrostática depende de la profundidad, ¿sí? Entonces mientras más profundo estoy, mientras más al fondo estoy, más presión voy a percibir. Entonces él pensó que cuando modificaba acá la presión, pues iba a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Iba a ocurrir exactamente lo mismo. Y entonces para comprobar eso, él puso medidores de presión en esos puntos, en diferentes puntos, ¿no? Para saber cuánto variaba. Puso un medidor de presión aquí, ¿está bien? Puso un medidor de presión por acá y puso un medidor de presión por aquí. En realidad puso más, ¿no? Pero yo estoy haciendo referencia a esto. Pero él encontró algo sumamente extraño. Él encontró que cuando acá le cambiaba la presión, notaba que lo que cambiaba acá la presión era exactamente lo mismo, ¿sí? Y cuando estaba más al fondo, también cambiaba exactamente lo mismo. Ojo, no quiero decir que la presión es la misma, sino que la variación que experimentó, ¿sí? Es exactamente la misma variación que experimenta acá. Si yo cambio acá 5, acá también va a cambiar 5 la presión. Y acá también 5. Y por acá la presión también va a cambiar lo mismo. El cambio de presión se transmite en un único valor. Y eso es lo interesante, ¿sí? Eso es lo interesante. Entonces, el principio de Pascal enuncia eso, ¿no? Los cambios de presión se transmiten, ¿sí? En un valor constante a todos los puntos que pertenecen a ese recipiente. Entonces, eso es lo que tenemos que mencionar, ¿no? ¿Sí? El cambio de presión que experimenta un cuerpo, ¿no? Un fluido en este caso, ¿no? Un fluido, se transmite en igual valor a todos los puntos al interior del recipiente. Mira, esta es la situación que para nosotros nos va a llamar poderosamente la atención, ¿sí? Y esto es el principio de Pascal, nada más. Eso es el principio de Pascal, ¿sí? Entonces, oye, resulta entonces que esta variación de presión que experimenta va a ser la misma, sí, el cambio de presión en los diferentes puntos va a ser lo mismo. Eso, hasta cierto punto, puede resultar algo muy curioso. Algo curioso. Oye, sí, es curioso, pues no es curioso que suceda eso, ¿no? Ya, pero siempre el ingenio humano busca darle, pues, una aplicación a esto, ¿no? ¿Cómo se aplica esto? Pues, para ello, hubo un científico alemán, que ahorita no recuerdo el nombre, pero que sí utilizó un tiempo después, ¿no? Algunos años después, 50 años más o menos después, de enunciarse este principio de Pascal, eh, lo utilizó en algo que nosotros hasta ahora vamos a utilizar, ¿sí? Que es la prensa hidráulica, ¿sí? Que es la prensa hidráulica. Entonces nosotros vamos a utilizar, vamos a ver la aplicación de este principio, que es la prensa hidráulica. La prensa hidráulica. La prensa hidráulica. Ya, ¿qué me dice la prensa hidráulica? ¿Qué de especial tiene la prensa hidráulica? Mira que la prensa hidráulica es uno de los elementos que actualmente se utiliza bastante, ¿no? En las construcciones, ¿sí? En las factorías, en los lugares donde se arreglan los carros, ¿no?
cuando se cuando se utiliza la gata para levantar pues, un auto, se utiliza el principio de Pascal. El principio de Pascal y específicamente la prensa hidráulica. ¿Qué es lo que me dice? Mira, me dice lo siguiente. Yo voy a tener un recipiente. Voy a tener un recipiente que va a tener estas características. Vaso comunicante. Perfecto. Entonces, ¿el principio de los vasos comunicantes? No, pues mira. Y esto va a tener un orificio pequeño, una base pequeña, una rama pequeña, y por acá voy a tener una rama un poco más grande. ¿Sí? Voy a colocar émbolos en ambos lados. Aquí coloco un émbolo, ¿sí? Con una característica, un área determinada, y acá coloco pues otro émbolo pues con lo mismo, con una área determinada. Entonces acá tengo el área 1, ¿sí? Y por acá tengo el área 2. ¿Sí? Eso es. Ahora, nosotros sabemos que la presión que se ejerce pues va a ser la misma para todos los puntos. Entonces, si yo ejerzo acá una presión, ¿no? Voy a cambiarle la presión, pongo una fuerza 1, entonces voy a notar que el cambio de presión aquí se transmite a todos los puntos, específicamente acá. Va a haber una fuerza que modifica esto y acá el cambio de presión va a ser el mismo. Si yo quiero equiparar eso, pues voy a aplicar una fuerza por este lado, que es lo que básicamente se hace, ¿no? Para equiparar esa parte. Y eso va a ser una fuerza 2. Mira tú, una fuerza 2. Entonces, ¿qué es lo que se está cumpliendo? Bueno, lo que nosotros sabemos es que acá ha cambiado la presión, ¿sí? Y acá también ha cambiado la presión, ¿sí? Un cambio de presión. Acá dice un cambio de presión 2, acá un cambio de presión 1. Ya, pero ¿qué sucede? Por el principio de Pascal, se entiende que esas modificaciones de presión no son diferentes, más bien son iguales. El cambio de presión en ambos lugares es el mismo. Muy bien, ¿y qué es lo que cambió? ¿Por qué cambió acá? Ah, porque yo dividí, ¿no?, la fuerza, estoy aplicando una fuerza 1 entre el área 1. Y acá para equiparar eso, estoy aplicando una fuerza 2 sobre un área 2. Ah, fíjate esto es importante. Esa aplicación sí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque me dice, mira, yo puedo utilizar una fuerza pequeña sobre un área pequeña y eso hace que la presión sea grande. Y eso permite que yo utilice una fuerza grande sobre un área grande. Y eso se equipara. Entonces acá estoy multiplicando la fuerza porque con una fuerza pequeña puedo equiparar a una fuerza grande. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. Y entonces, esto es el principio de Pascal. Esta es la aplicación del principio de Pascal, ¿no? En la prensa hidráulica. Y vamos a ver un ejemplo bastante interesante que llama poderosamente la atención. Fíjate qué es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Quiero que observes esto. ¿Sí? Mira. A ver, voy a compartir ahora otra vez para que puedas observar. Y es bastante interesante esto. Está, mira, aquí está. ¿Dónde está? Por aquí. Por aquí lo tengo. Por aquí, este no es. Acá está. Exactamente acá, mira. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia para Jugar. En el día de hoy vamos a abordar uno de los conceptos de la física básica más elementales, el concepto de presión, en particular el principio de Pascal. Principio de Pascal. Habíamos dicho previamente que la presión tiene que ver con la forma en la cual la fuerza se aplica sobre un objeto. En su definición, interviene la superficie de contacto. Mientras mayor sea la superficie de contacto sobre la cual se aplica la fuerza, menor será la presión. Y viceversa. Si la superficie de contacto es pequeña, la presión será muy grande. Lo que les propongo a continuación es ver un par de ejemplos introductorios para clarificar este último concepto. Experimento número 1. Superficies. Vamos a trabajar con un ejemplo concreto respecto de la definición del concepto de presión. Aquí tenemos un globo, lo vamos a inflar.
pasa si uno coloca el globo sobre una tachuela? Sabemos que la tachuela tiene punta. ¿Qué es la punta? Es una superficie de contacto muy pequeña. Yo voy a aplicar una fuerza sobre el globo que se va a transferir a la punta de la tachuela. ¿Qué es lo que esperamos que suceda? La presión que se ejerció sobre el globo fue muy grande. Por eso que el globo no resistió y se reventó. Si en vez de tener una tachuela tenemos muchas, el mismo globo o uno similar, ahora lo voy a aplicar sobre la superficie en donde ahora tengo muchas tachuelas. Si bien cada una tiene una superficie de contacto muy pequeña, la suma de todas ellas da como resultado una gran superficie de contacto. Según lo que dijimos originalmente, en este caso la presión será mucho menor. ¿Será la suficiente para que el globo no se reviente? Como vieron, le apliqué mucha fuerza, sin embargo el globo no se reventó. Veamos qué pasa. Ya sabemos qué va a pasar cuando lo mismo hago sobre una tachuela. Con lo cual vemos que la definición de presión es bastante fácil de interpretar mediante experimentos muy simples. Experimento completo. Vamos a ver ahora otro ejemplo para clarificar mediante una situación algo diferente. Experimento número 2. Vasos. Vamos a ver otro ejemplo en donde intentaremos que este bidón completamente lleno de agua quede soportado por estos dos vasos de telgopor que sostienen esta tabla. Vamos a ver lo que sucede cuando coloco el bidón arriba de esto. Era lo esperable. Los vasos no son capaces de soportar la aplicación del peso de este bidón y colapsan. ¿Será posible que podamos sostener este bidón completamente lleno de agua mediante la adición de más vasos de telgopor? En este caso, como ven, tenemos 4 vasos. Se ha duplicado la cantidad de soportes que van a intentar sostener este bidón. Bastó con duplicar la superficie de contacto para que la presión disminuyese lo suficiente y que fuese capaz de ser resistida por los vasos de telgopor. Experimento completo. En el último experimento vamos a intentar levantar solamente con mi soplido 4 bidones más grandes que este. ¿Será posible? Experimento número 3. Superpulmones. El experimento consiste básicamente en, con esta bolsa, que es una bolsa de residuos común, corriente, a la cual le hemos incorporado una manguera, y mediante esta tabla, que va a servir de soporte, pretendo levantar estos 4 bidones que contienen agua. Aproximadamente cada uno tiene una masa de unos 20 kilogramos, con lo cual pretendo levantar 80 kilogramos de masa. Observen de qué se trata el experimento. Como ven, el experimento es muy interesante. Solamente con la aplicación de la presión que soy capaz de ejercer con mis pulmones, comunicada a esta manguera, a la bolsa que se encuentra por debajo de esta tabla, pude levantar
los aproximadamente 80 kilogramos de masa que en este momento tengo aquí. Y en realidad podría levantar mucho más. ¿Cuál es la clave de este experimento? Esta tabla. El tamaño de la superficie de contacto que hay entre el objeto a levantar y quien aplica la fuerza correspondiente, en este caso la presión, que es la bolsa que se encuentra aquí abajo. El gran tamaño de esta tabla es la que es capaz de convertir la pequeña presión que yo ejerzo con mis pulmones a través de esta bolsa en una gran fuerza de sustentación, que es quien es capaz de elevar estos 80 kilogramos. El experimento es simple, muy atractivo, y no hace falta ser mago para hacer algo de este tipo. Basta simplemente con tener algunos conocimientos básicos de física como para poder convertirse en el alma de una fiesta. Experimento completo. En el capítulo de hoy de Ciencia para Jugar pudimos experimentar con el concepto de presión, con 3 experimentos muy interesantes. Los invito para un próximo capítulo en donde continuaremos recorriendo juntos este camino que hemos emprendido, tratando de descubrir y de entender el mundo que nos rodea de una mejor manera. Hasta pronto. Bien, en este capítulo, como verás, se ha puesto de manifiesto lo que es recordar un poco lo que era la presión, pero también ver lo que corresponde a la parte de presión, prensa hidráulica, ¿no? La aplicación de la prensa hidráulica, básicamente con el principio de Pascal. Lo que aparece ahí es que, fíjate, ¿no? Se tiene un dispositivo básicamente de este tipo, ¿no? Acá está la manguerita, ¿sí? Y por acá está la bolsa, ¿no? Y esa bolsa, pues, cuando se le aplica acá la fuerza, se transmite a esta parte y logra levantar, pues, el cuerpo, que aunque sea muy grande, pues es posible levantarlo, ¿no? Utilizando el principio de Pascal. Muy bien, el principio de Pascal resultó bastante interesante y bastante sencillo también. Vamos entonces al otro principio fundamental que para nosotros va a ser sumamente importante, es quizás el que tiene mayor aplicación, ¿no?, de todos, y es el conocido como el principio de Arquímedes. Este principio pues permite ver por qué los barcos flotan, ¿no? Por qué el hielo, por ejemplo, puede flotar en el líquido, ¿no? Porque algunas sustancias flotan en los cuerpos, ¿no? Y todo se basa en algo que Arquímedes descubrió de una manera bastante particular, ¿no? Cuenta la historia que mientras se bañaba, pues él descubrió este principio, ¿no? Y salió desnudo por Siracusa, su pueblo, diciendo que lo encontró, ¿no? Porque en realidad él buscaba una solución a un problema que le había planteado su primo, era el rey Hierón, ¿no? Y le había dicho que quería descubrir si el orfebre, que había hecho corona de oro, una corona de oro, había utilizado el oro completo, ¿no? ¿Sí? O de repente por ahí se había quedado con algo, ¿no? Entonces, pero la corona estaba hermosa, entonces él no quería desarmar la corona, o sea, sin fundir la corona. Entonces, eso era un reto bastante complicado, ¿no? Muy bien, entonces el principio de Arquímedes me dice lo siguiente. En síntesis, cuando se tiene una superficie, un líquido, ¿saben? Se tiene un líquido. Y este líquido va a tener una densidad, ¿sí? Va a tener una densidad. Esa va a ser la densidad del líquido. Muy bien. Dentro de este líquido, o al interior de este líquido, o sobre este líquido, yo voy a colocar, pues, un cuerpo. ¿Sí? Voy a colocar un cuerpo. Y este cuerpo, pues, digamos así, que flota parcialmente, ¿no? Flota parcialmente. Una parte flota, una parte sobresale y otra parte está introducida, ¿no? Entonces, lo primero que notó Arquímedes fue que y es lo que notamos nosotros también, ¿no? Cuando nosotros nos metemos en un recipiente que está lleno, ¿no? Con agua llena, por ejemplo, pues empieza a rebalsarse, ¿no? Y si nosotros cogiéramos esa parte que se rebalsa, vamos a notar que la parte que se introduce es exactamente igual a la parte que está saliendo, ¿no? Al líquido que sale, ¿sí? Entonces, eso es interesante. Eso le permitió a Arquímedes, pues, demostrar y dar solución al problema que tenía. Pero aparte de eso, también encontró algo, ¿no? Que existe una fuerza que actúa sobre los cuerpos
y que hacen como que si pesara menos. Y esa fuerza es conocida con el nombre de empuje. ¿Está bien? Entonces, eso también es parte de lo que es el principio de Pascal, ¿no? Pascal no dice, perdón, Arquímedes no dice, ¿no? Fíjate. Todo cuerpo sumergido, todo cuerpo que está sumergido, totalmente o parcialmente, ¿no? Total o parcialmente, dentro de un líquido, de un fluido en realidad, ¿sí? Soporta la acción de una fuerza por parte del resorte, ¿no? Por parte del líquido, ¿sí? Por parte del líquido, a la que se denomina, ¿sí?, empuje. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque cuando tú has ido a la playa o a la piscina y de repente has querido sumergir, por ejemplo, una bola, una esfera, una pelota, ¿no? Tú la has querido sumergir y has notado que no se puede. Y cuando de repente de casualidad lo has sumergido un poquito y lo sueltas, sale, ¿no? Sale hacia arriba, ¿no? Bueno, entonces eso se debe pues al principio de Arquímedes. También habrás notado que las personas o los cuerpos en realidad que están en agua aparentemente pesan menos, ¿no? Y la respuesta es que claro, parece que pesarán menos porque hay una fuerza que le está ayudando, ¿no?, a sostener, que en este caso es el empuje. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿y a qué es igual el empuje? ¿Cómo se calcula el empuje? ¿Se podrá calcular el empuje? Claro, la respuesta es sí. Mira, el empuje no será otra cosa, no es otra cosa que lo siguiente. La densidad del líquido, la aceleración de la gravedad y el volumen que está sumergido. Ojo, el volumen que está sumergido. Ojo ahí, el volumen sumergido. Entonces, eso permite que las sustancias que están acá, que son por ejemplo los barcos, los icebergs, ¿no?, puedan flotar de esa manera, ¿no?, con una porción fuera y otra porción dentro, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante. Recuerda entonces acá que son los elementos que participan, ¿no? Esto sería la densidad del cuerpo, ¿sí? O del líquido. No, es la densidad del líquido, ¿eh? Densidad del líquido. Densidad del líquido. Oh, ¿qué pasó acá? Del líquido, ahí está. Claro, la densidad del líquido. Eso es lo primero. Luego viene la aceleración de la gravedad, pues eso sí está más fácil, ¿no? Aceleración de la gravedad. Sí, la aceleración de la gravedad. Y finalmente, ojo, la aceleración de la gravedad es en este caso G. Y finalmente el volumen sumergido. ¿Sí? Volumen sumergido. ¿Sí? Volumen sumergido. Solamente la parte que está sumergida se considera aquí, ¿eh? ¿Sí? Además es importante notar que el empuje actúa en el centro de la parte sumergida. ¿Sí? Y bueno, esto permite que aparentemente los cuerpos, algunos cuerpos, pues pesen menos, ¿no? Como te decía, ¿no? Peso aparente. Peso aparente. Bien, el peso aparente se obtiene de la siguiente manera. Pues restando el peso real, que es conocido como la fuerza de gravedad, o peso simplemente, menos el empuje. Entonces, el peso aparente
se determina de esta manera. Hay algunos problemas que precisamente plantean este tipo de situación. ¿Sí? El peso aparente, entonces, la fuerza de gravedad menos el empuje. ¿Sí? Cuidado ahí. Entonces, otra vez acá te invito para ver la parte relacionada con lo que es la flotabilidad o lo que es el principio, en este caso, de Arquímedes. ¿Sí? A ver. Y de pronto me mira fijamente y me pregunta, discúlpame, ¿vos trabajás en un laboratorio? Pero qué plato. Me dijo descolocado como pregunta, ¿no? ¿Te gusta un hielo? Uno, por favor. Sí, cómo no. Y muchas gracias. Oh, por favor. ¿Qué le pasa? ¿Solo de acá se quedó sin sed? No, ocurre que me quedé pensando, ¿vio? No prosiga, por favor. Lo que pasa es que tengo una pregunta recurrente. No la formule, porque cada vez que formulamos una pregunta aparece de algún lado el doctor y este es nuestro momento de descanso. Con absoluta honestidad intelectual, ¿nunca se preguntó por qué los hielos flotan en el agua? No, ¿por qué? Perdón, ¿me llamaban? ¿Por qué es nuestro momento de descanso? ¿Por qué? Doctor, llegó justo. Le estaba consultando al señor de allá si tiene alguna somera idea de por qué los hielos flotan en el agua. Ah, excelente pregunta, señor de acá. Tan buena que amerita una investigación. Claro, para eso vamos a tener que viajar. No, el teletransportador cuántico no, por favor, doctor. ¿Por qué no viajamos de una manera más normal? No sé, vamos en un ómnibus, caminando, no sé, podemos compartir un taxi entre los tres. Hombre, amíguese con la tecnología, además ya lo arreglaron, ahora anda bien. Pero esta máquina me odia y usted lo sabe. Es una máquina, no tiene capacidad de odiar. Vamos, venga y no va a pasar nada. Está bien. Pero se lo advertí, doctor, ¿eh? ¡Wow! ¿Dónde estamos, doctor? ¿Qué es esto? ¿Qué tal? odia. Otra vez lo mismo. Por favor. ¡Olas! ¡Viento! ¡Sucundún! Señores, por favor, señores. ¿Qué es esto? Yo solamente quería saber por qué flotaba un hielo y usted nos trajo a esta embarcación impactante, maravillosa, increíble. Aunque a mí me amilana un poquito, doctor, ¿eh? Y eso no es todo. Para entender el asunto del hielito, vengan que los voy a llevar al puente de mando. Bueno, vamos. Vengan por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Discúlpeme, doctor, ¿era necesario venir hasta acá para explicar el tema de por qué flotaba un hielito? Discúlpeme, ¿no? No, la verdad que necesario no era, pero no me voy a negar que el lugar está buenísimo. No, la verdad que el lugar es muy lindo, la compañía es muy agradable, ¿no? Pero bueno. Volvamos a ese simple flotar de un hielo, como decía el señor de acá. Ajá. Ese hecho ilustra uno de los principios fundamentales de la física. El principio de Arquímedes, ¿lo conoce? Eureka, el que dijo Eureka. Ah, ¿conoce el principio? No, conozco el final de la historia, que es cuando él grita Eureka, se levanta y sale corriendo desnudo por las calles, ¿no? Yo me refería al principio de Arquímedes, ¿lo conoce? De vista nomás. Yo prefiero escuchar la explicación del doctor, por favor. El asunto es por qué algunas cosas flotan y otras se hunden. Para responder esta pregunta tenemos que entender dos cosas fundamentales de todos los objetos, que ocupan un lugar en el espacio y además que tienen peso. Doctor, no quisiera ser impertinente, pero francamente esto lo sabe todo el mundo. El asunto es comprender cómo interactúan estos dos fenómenos para que algo flote o no. Empecemos por el primer punto, que las cosas ocupan un lugar en el espacio. Así, cuando queremos hundir un objeto en el agua, estamos compitiendo por el mismo espacio, objeto y agua.
el agua se tiene que desplazar para algún lado y el único lugar para donde se puede desplazar es para arriba. Como en el caso de la bañera, se sumerge en la bañadera, se desplaza el líquido, se desborda la bañadera, se va el agua al piso. El cuerpo entra, el agua sube. Y aquí es donde entra la segunda de las características de las cosas, que tienen un peso. Peso. Yo salí sin la billetera hoy. No sé si yo creo que algo. tengo un billete de 5 de los nuevos. No, yo quería decir que las cosas tienen un peso. Si el objeto es más pesado que el mismo objeto pero hecho de agua, se va a ir para abajo, o sea, se hunde. Por el contrario, si es más liviano, se va para arriba, por lo tanto, flota. Quiere decir que para saber si un objeto flota o se hunde, bastaría con saber si su peso es mayor o menor a que si estuviera hecho de agua. Exacto. Discúlpeme, doctor, pero el hielito del señor de acá que dio lugar a este impensado viaje que estamos haciendo en este momento, era hielo, era agua y sin embargo flotaba. Muy buena observación, señor de allá. El agua en estado sólido se expande, o sea, ocupa más lugar, por lo tanto tiene menor densidad y entonces se va para arriba, flota. Dígame, doctor, ¿usted va a tener una respuesta para todo lo que yo le digo? Yo no, la ciencia. La ciencia, mire, con esta pregunta seguro que lo agarro. Escúcheme bien. El hierro, que es un material muy pesado, uno lo tira en el agua y se hunde. Pero sin embargo, un barco hecho de hierro, como este en el que estamos, flota. ¿Me puede explicar eso? El secreto con los barcos está en el aire. Ah, como el amor. Love is in the air. No, no era así la canción. No, los barcos no son de puro hierro sólido, sino que en su interior tienen muchísimo aire. Además, como ocupan una superficie enorme, solo con hundirse un poquito desplazan muchísima agua. Entonces quiere decir que un barco hecho de agua pesaría mucho más que un barco de verdad, porque el barco de verdad está hecho de hierro y en su estructura interior tiene aire. Claro, por eso, si se llena de agua en lugar de aire, Ahí está. se hunde. ¡Epa! ¿Cómo que se hunde? Mire, acá ningún barco se hunde. ¿Me escuchó bien? Dejemos, ¿no?, de este bla, bla, bla del agua, bla, bla, bla del hierro. Mire, Hagamos algo. experimento tengo, pero como veo que no le interesa tanto el tema, agarro, hago aparecer el teletransportador y lo mando al laboratorio. Eso no, por favor. Vamos, hacemos algunas experiencias por acá. Pase. Bueno, aquí estamos. Pero que bien, doctor, vamos a desayunar antes de hacer experimentos. No, vamos a comparar la densidad del agua pura con respecto al agua de mar. Fascinante, doctor. Aburrido. ¿Qué dice? A ver, por favor, señor de allá, tome un huevo y colóquelo en el recipiente con agua limpia. ¿Cómo no, doctor? ¡Epa, doctor! Se hundió. Eso quiere decir que tiene mayor densidad que el agua. Exactamente, es una cuestión de densidad, por eso el huevo se hunde. Ahora, por favor, señor de acá, Sí. tome este otro huevo y colóquelo en el recipiente con agua salada. Ya mismo, doctor. ¡Epa! Está flotando, doctor. Es como en el Mar Muerto, que la gente se pone a flotar sobre el agua mientras va leyendo el diario. Así es, el agregado de sal aumenta la densidad del agua. Si agregamos suficiente sal, la densidad puede llegar a superar a la del huevo. Por eso flota. Acá estamos utilizando agua de mar que suplementamos con sal de mesa para que el efecto sea todavía más marcado. En el Mar Muerto, la salinidad es de 10 veces la de los océanos. Por eso la gente flota con tanta facilidad. Sí, doctor, pero es cierto que cuando yo en mi casa pongo un huevo a hervir, el huevo flota. Eso siempre pasa cuando el huevo está viejo. ¿Por qué? Los huevos tienen una cámara de aire y cuanto más tiempo pasa, la cámara de aire es mayor, la densidad del huevo disminuye y el huevo flota. Por favor, agarre cada uno una naranja y vamos ¿A dónde vamos, doctor? al fondo del océano. Va. ¿A dónde dijo que vamos? Al fondo del océano. ¿Cómo vamos al fondo del océano? El experimento ha terminado.
todo, señor de acá. Así que vamos de vuelta a la... Vamos. Estamos en una pileta. ¿En el fondo del mar? Venga para acá. No sé. Venga, venga, venga. Arriba. Ahí va. Escúcheme, Ahí doctor. está. No estábamos en el medio del océano. Por favor, ¿cómo se piensan que yo los voy a mandar al medio del océano? A ver, ayudamos al señor de allá. A ver, despacio, despacio. Bueno, cuéntenme, a ver, ¿qué tal estuvo el experimento? Un fiasco, doctor. ¿Cómo un fiasco? Un fiasco, realmente. Mire, la naranja que tenía el señor de acá, que no estaba pelada, flotaba. Sí. Claro. Sin embargo, la mía, que estaba pelada, que era más liviana, se hundió. La naranja estaba fallada. Claramente la naranja estaba fallada, doctor. Nada de eso, ¿Cómo que señor no? de allá. La Prueba. clave del experimento, ¿sabe dónde está? En la cáscara de la naranja, que es porosa, por lo tanto, permite que se acumule aire en el interior. ¿Esto qué hace? Disminuye la densidad de la naranja. Entonces, se vuelve menos densa que el agua y flota. La naranja que estaba pelada no puede acumular aire, es más densa y se va para el fondo. ¿Me entiende? Discúlpeme, doctor. Yo ahora me voy a quedar por acá paseando porque hay unas bañistas que estaban por acá que me estaban haciendo señas hace un rato. ¿Bañistas? No, Y me quiero quedar a conversar con ellas. Nada de eso porque nos tenemos que ir al próximo experimento. ¿Y dónde va a ser el próximo experimento? En el barco. ¡Uy, no! Bueno, no sé qué. Otra vez, Vamos. no. Después de usted, No, señor de después de allá. usted, esa máquina a mí me odia. Ay, no exagere, no ¿Qué es voy a para exagerar? tanto. No exagero, siempre es la misma historia. Bien, jóvenes. Aquí se ha podido ver varios elementos que nosotros ya habíamos visto con anterioridad, que es el principio de la densidad, ¿no? Las características que tiene, pero está mezclado ahora todo junto con lo que es el punto central de nuestro estudio, que es el principio de Arquímedes, ¿no? Y como mencionaba, el principio de Arquímedes me dice que todo cuerpo sumergido, total o parcialmente al interior de un líquido, de un fluido, pues soporta la acción, ¿sí? de una fuerza, ¿no? A la cual se denomina empuje. Entonces nosotros vamos a desarrollar pues precisamente los problemas que están planteados en el libro, donde se aplica ya sea el principio de Pascal o el principio de Arquímedes, ¿sí? Entonces nos vemos en la plataforma para poder desarrollar ya los ejercicios.